Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar este momentico dándole cumplimiento al horario y en respeto pues a que es a la 1 y ya son la 1:10 y van a ser casi la 1:05, perdón. Entonces, creo que bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el día de hoy. Un saludo de reactivación por parte de todo el equipo y de bienvenida a todos y a todas a este año, donde ha sido un año que lo hemos caracterizado por las grandes dificultades que se acrecentan y la continuidad de una pandemia que aún no tiene alivio en la vacuna que hoy tanto esperamos. Igualmente, ha sido muy importante titular hoy el webinar como los retos hacia el futuro y los retos que enfrentamos en el 2021 a 2022, especialmente en la parte jurídica, pero muy especialmente en todo lo que vamos a mover para esta etapa. Hoy vamos a estar con todo el equipo. Contarles que hay un equipo también técnico grande, donde se vincularon los compañeros que hoy no podrán estar por que están en ejecutivo. Se vinculó el compañero Luis Fernando Loaiza de Educación. Se vinculó igualmente el compañero Carlos Rico, tesorero. El compañero Libardo Ballesteros del Departamento de Asuntos Campesinos y Étnicos. Y el compañero Omar Romero de Derechos Humanos. Digamos que esta integración del departamento era la articulación de este departamento con todos los equipos que tienen estos distintos compañeros, y para que a nivel nacional y en las regiones podamos interactuar con mayor estructura y aprovechando los recursos de las y los compañeros que tienen de verdad una apuesta jurídica en las regiones y que son muchos, y que pudiéramos articularlo aquí con este equipo jurídico y que están también en educación, están también en derechos humanos y pues porque el momento lo exige ampliarnos hacia muchas etapas. El departamento jurídico tiene muchas fortalezas hoy. Está nuestra abogada de incidencia. La abogada de incidencia, que es nuestra compañera Stephanie Barreto, tiene muchas tareas a plantear en esta etapa. Especialmente vigilamos y valoramos la articulación al mundo internacional. Yo creo que el mundo internacional hoy tiene que andar muy unido a cualquier cosa de las que hagamos digamos, como ejecutivos en Colombia y como país, para que realmente nos escuchen en todo lo que va a ser la pandemia laboral a futuro. Y no solo la pandemia laboral a futuro, sino también todas las condiciones, digámoslo así, de violación de derechos humanos, de violencia y de discriminación y todo el desbarate laboral que tenemos. Entonces es muy importante desde ya pensarnos cómo vamos a hacer para esta etapa. Y en esta etapa vamos a escuchar las voces de quienes nos dicen, bueno, los retos son estos, esto es lo que realmente planteamos y estos retos van a ser grandes. Les termino diciendo que, para no adelantarme a los informes de cada una de nuestras abogadas, que el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores escuchó hoy a todo el equipo de salud y en eso acordamos realmente que el equipo de salud va a ser un puntal grandísimo para que tomemos la decisión frente a al proceso que sigue de la pandemia, que es la vacuna.
y tomamos como iniciativas una infraestructura fuerte, tanto en la salud como en la misma aplicabilidad de la vacuna, para que nos respeten nuestra salud y para que nos atiendan a todo el pueblo colombiano en esta necesidad que es la vacuna. Voy a pasar para allí donde la luz no me estorbe tanto. La segunda apuesta es bueno, entonces lo primero es eso, es que haya infraestructura para ello. La segunda es confiabilidad, confiabilidad. La confiabilidad es que todos tengamos confianza en la vacuna, pues que los médicos y los científicos recomienden y haya mucha apertura a todas las vacunas que hay y capacidad pues y a todos los que tienen capacidad de producción y que la vienen ofreciendo y que haya apertura para que Colombia pueda tener este alivio. Es tal vez uno de los países más olvidados en esta etapa y más desmejorados para iniciar un proceso de vacuna. Y que prácticamente sea efectiva y que se evalúe permanentemente los distintos niveles que tiene la vacuna. Ustedes saben que son varias aplicaciones y varios momentos. Ese tema, uno de los primeros temas, digámoslo así, centrales esta mañana en el comité ejecutivo y tal vez de los más necesarios para que tomemos decisiones y definiciones. Contarles pues que la salud está al frente de ello. El segundo tema es en el Comité Nacional de Paro. Hemos aprobado más articulación de las organizaciones sociales, más proyección de ese comité y más beneficios para ello. Y el otro tema fundamental del comité ejecutivo es el de prácticamente organizar el referéndum de Chao Duque para que coincide plenamente con nuestro pliego de peticiones para que esta tarea sea cumplida a cabalidad. Entonces, yo creo que estos puntos son esenciales para que todos nuestros compañeros, compañeras, todos los que hoy se articulan al webinar, que se va a ampliar fuertemente en este año, porque van a ingresar muchos compañeros del Departamento de Educación, de Derechos Humanos, y pues nuestro equipo va a ser mucho más amplio. Entonces, van a ser tareas que vamos a tener siempre en forma permanente y rápidamente vamos a ir mejorando entonces esta apuesta del webinar. El objetivo fundamental del departamento sigue siendo desarrollar, capacitar y formar y tener habilidades esenciales para atender los derechos que tenemos, para defender los que van violando y para demandar y ayudar y defender los que realmente quieren quitar. En ese sentido, entonces, yo quiero que nuestra compañera, en el orden del día, está Alice, que va a dar un diagnóstico corto a la situación. Está también los retos a nivel internacional, que los va a dar Mary Laura. Después Miriam nos dirá cómo hacemos con este plan de acción durante este año. Y Stephanie, le damos un buen espacio para que nos explique realmente todos los retos que tenemos a nivel nacional e internacional con la normatividad, con los impactos jurídicos, empezando por el 1174, que es de mucho cuidado y ustedes ya saben que este gobierno lo viene implementando y es de muchísima preocupación. Y desde aquí entonces nos vamos desligando con todo este tema. Le damos también un saludo muy, muy especial a Keila. Keila es nuestra anfitriona y es la encargada de convocarnos, de que esto sí se realice, separar nuestra sala. Igualmente a Mauricio Castañeda, quien nos ayuda con toda la divulgación y todas las comunicaciones pertinentes. Hoy les enviamos también la culminación del plan de acción que van a exponer brevemente cada una de nuestras queridas compañeras abogadas. Les cuento que vamos a introducir la transversalidad del tema de género con el convenio 190
con economía del cuidado y con acoso laboral. Temas que son a nivel jurídico bastante trabajados porque es lo que más nos llega. Ya la gente viene dando cuenta del acoso laboral en las oficinas, viene dando cuenta en el teletrabajo y viene diciéndonos, bueno, yo ya no trabajo 8 horas, trabajo 24, trabajo 16 y eso no me lo van a remunerar porque es teletrabajo y ha aumentado bastante. Se ha acrecentado la informalidad y como último detalle, hoy es muy lamentable la pandemia laboral de las mujeres jóvenes en el país y el aumento del feminicidio, que las feministas lo vamos a llamar el geofeminicidio, un término que vamos a acuñar como un término bastante clave, porque ya hay genocidios completos de mujeres en todos los lugares, precisamente por ser la pandemia en los hogares donde las mujeres conviven con su enemigo. Y esto nos ha llegado con mucha tristeza al departamento, los registros que ya hay de estos temas y van a ser temas esenciales y fundamentales. Yo dejo allí porque hoy todas vamos a hablar, vamos a exponer nuestros retos. Estos son los retos globales del departamento y yo quisiera escuchar los retos internacionales. Entonces le damos la palabra a Mary Laura para que Mary Laura nos cuente esos retos internacionales. Mary, bienvenida. Buenas tardes a todos los que se vincularon mientras yo hablaba. Yo empecé así porque es lo fundamental pues del departamento, pero ya cada una de las compañeras abogadas nos va a dar cuenta de lo que se perdieron. Ellas me van a retroalimentar lo que estábamos conversando hoy. Y este webinar es de una bienvenida muy calurosa para todas y todos y para que crezcamos este año en los retos que nos esperan y los enfrentemos. Buenas, Mary, ya está por ahí, ¿no? Sí, señora. Bueno, Mary. Bienvenida. Hola, Ligia, muy buenas Mary, tardes. Los retos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ligia, directora del departamento, y muchísimas gracias por tenerme siempre en cuenta y por permitirme seguir siendo parte ad honorem como miembro honoraria del equipo jurídico de la central. Buenas tardes, compañeros y compañeras de las subdirectivas y de los sindicatos CUT. Es un gusto saludarles de nuevo este año y desearles los mayores éxitos y sobre todo mucha salud para ustedes y sus familias y mucha fuerza en el trabajo sindical, porque lo que se nos viene este año va a estar muy difícil y es un gran reto en todos los sentidos para el movimiento sindical. Como hoy vamos a hablar todas las compañeras del equipo jurídico, yo voy a ser muy concreta, muy corta en mi intervención, eso espero. Pero básicamente Ligia me ha pedido que les acompañe comentando un poco cuáles son los retos en la agenda internacional o a nivel internacional para la lucha sindical, que se adelantan, por supuesto, de la mano de la central CUT, la más importante del país. En primer lugar, entonces, quiero mencionarles, partiendo desde lo que ha establecido la Confederación Sindical Internacional, la CSI, a la que nosotros como CUT y como parte de la Confederación Sindical de las Américas nos encontramos representados o afiliados a nivel mundial. La CSI ha planteado toda su agenda alrededor de un solo lema, y ese lema es renovar el contrato social. ¿En qué consiste esa renovación del contrato social? Sería tratar de aportar recuperación y resiliencia con base en la seguridad que garantizan 5 reivindicaciones específicas que propone la CSI. Entonces la CSI dice, hay que renovar ese contrato social que se hizo desde la finalización de la Primera Guerra Mundial, desde la creación de la OIT en 1919, y que consistía en que el trabajo no es una mercancía. Ese acuerdo que existía a nivel mundial entre gobiernos, estados, trabajadores y empleadores, tenemos que renovarlo, resignificarlo y darle un nuevo valor en el contexto actual del mundo del trabajo. ¿En qué consistiría ese nuevo contrato social entre trabajadores, gobiernos y empresas? Sería en dar una garantía laboral universal como piso mínimo para todos los trabajadores y las trabajadoras. Eso va a conllevar
un contenido o un concepto mucho más amplio de lo que dicen las palabras que acabo de mencionar. La garantía laboral universal lo que quiere decir es que todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción de su tipo de vinculación, de su origen nacional, de su raza, de su género, del tiempo de su contrato, de lo que diga un contrato formal, del sector en el que se desempeñen, de los medios con los que preste su trabajo, debe tener derecho a unas garantías básicas a nivel nacional, que son las que históricamente ha ganado el movimiento sindical. Entiéndase, una jornada máxima de trabajo, una protección en materia de seguridad social o una protección frente a los riesgos en su salud, en su vejez, en su maternidad, paternidad, y también la posibilidad de asociarse sindicalmente y de negociar sus condiciones de trabajo, el diálogo social. Entonces, es decir, desligar el concepto de las garantías laborales al concepto de contrato de trabajo. Eso está mandado a recoger. Lo nuevo, el nuevo contrato social, el nuevo acuerdo en el mundo en torno al trabajo consiste en que todas las personas que aportan con su trabajo a la riqueza de las naciones deben ser reconocidas y garantizadas con unos derechos mínimos y básicos. Y la CSI dice, esto va a ser con base en 5 elementos o 5 garantías esenciales. Primero, debe haber creación de empleos que sean respetuosos con el clima y con una transición justa, es decir, todo el tema de la ecologización del empleo, todo el tema de que ya no podemos desligar el modelo económico y la generación de empleos a un desarrollo sostenible que tenga en cuenta el ambiente. Este va a ser el primer elemento de ese nuevo contrato social que está proponiendo la CSI. 2, derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, como les decía, independientemente de la modalidad de empleo, para cumplir la promesa que hizo la OIT, que hicimos todos los antes de la OIT cuando suscribimos la declaración del centenario de la OIT, que les recomiendo a todos y todas que puedan revisar. Esa declaración lo que dice es, no importa la modalidad de empleo, hay unas garantías básicas para todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo, con un piso de protección laboral, incluyendo derechos, límites máximos de horas de trabajo, salarios mínimos vitales, salud y seguridad en el trabajo. Tercero, una protección social universal, con el establecimiento, dice la CSI, de un fondo de protección social destinado a ayudar a los países menos ricos. ¿Esto qué quiere decir? La aplicación del principio de solidaridad. Que ojo con esto, de la pandemia no puede salir ningún país absolutamente solo. No ha habido otro momento de la humanidad que requiera más solidaridad, no solo entre clases sociales, sino entre países del mundo, que este momento en el que vamos a tratar de salir de la crisis de la pandemia que todavía estamos atravesando. Entonces la OIT llama que este principio, este nuevo contrato social se basa en la solidaridad y en que unos estados deben apoyar a otros estados y en que, por supuesto, los que han salido más beneficiados de esta crisis, pues tienen que apoyar, por ejemplo, con la renta básica a las clases sociales que no han tenido cómo sobrevivir de una manera digna a esta crisis. Cuarto, el tema de igualdad. Poner fin a cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el género y garantizar que todas las personas compartan la prosperidad y la creación de riqueza que realmente se ha dado en el mundo. Y quinto, el tema de inclusión. Combatir el poder de los monopolios, de las grandes cadenas de suministro, cadenas de valor, de estas empresas transnacionales y garantizar que los países tengan un desarrollo pero que permita el desarrollo de las personas como eje fundamental de ese contrato social. Un enfoque inclusivo frente a la pandemia de la COVID y en términos de apoyo económico, un acceso universal a pruebas de COVID, a tratamiento de COVID y a las vacunas de la COVID-19. Eso es lo que plantea la CSI, nuestra Confederación Sindical Internacional, como los ejes que deben guiar la actividad sindical y el tratamiento de los estados al mundo del trabajo en esta época. En segundo lugar, quería mencionarles que la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, también renovó su hoja de ruta para los próximos 4 años.
Esa hoja de ruta de la CSA, que fue discutida ampliamente, en la discusión participaron representantes de la CUT, de la CTC, de las diferentes centrales de los países que están representados en la CSA, y lo que aprobó fue básicamente como 7 ejes prioritarios para el trabajo sindical en las Américas. Esos ejes son los siguientes. Primero, fortalecer a las organizaciones sindicales actuales. ¿Qué quiere decir? Mantener las organizaciones que ya logramos constituir, defender su autonomía sindical, defender sus cuotas sindicales, defender su avance en la organización, o sea, lo que ya se ha obtenido. Segundo, crecer, que el movimiento sindical debe crecer, pero incluyendo la diversidad de la clase trabajadora. Ojo, porque esta tarea es fundamental. Incluir están preguntando si podemos enviar esta información. Claro, podemos hacer como un resumen porque esto está sacado de varios documentos, por eso en estos webinars nosotros tratamos de condensarles la información, pero claro que se las podemos compartir. Les decía, según de los ejes prioritarios en la hoja de ruta de la CSA es crecer incluyendo la diversidad de la clase trabajadora. ¿Qué quiere decir con esto la CSA? El movimiento sindical no puede seguir excluyendo o negando la existencia de otros tipos de trabajadores. Nuestro trabajo no se puede concentrar en los trabajadores formales o en los empleados públicos. Nuestro trabajo debe incluir a los nuevos trabajadores. Trabajadores migrantes, trabajadores de plataformas, trabajadores de la gig economy, todas estas nuevas modalidades de trabajadores, trabajadores que están vinculados mediante contratos de prestación de servicio, otros tipos de contratos civiles, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores de la cadena de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. La CSA dice eso es un eje prioritario del trabajo sindical en las Américas. Tercero, avanzar hacia la paridad de género. CSA tiene como meta que el movimiento sindical sea paritario, que haya no solo una mayor, sino ojalá una equitativa participación en las comisiones negociadoras, en las instancias directivas sindicales, en la representación en los espacios de diálogo con los empleadores y con los gobiernos. Es decir, este es un objetivo que sabemos que es muy difícil de alcanzar, que hay una gran resistencia todavía en el movimiento sindical, pero la CSA lo plantea como una prioridad, avanzar hacia la equidad de género. Cuarto, aumentar la participación de trabajadores y trabajadoras jóvenes. La CSA reconoce que el movimiento sindical se está envejeciendo, que las direcciones sindicales en las Américas todavía están muy lejanas de ser inclusivas con la juventud, y llama, por tanto, a que cada vez tratemos de hacer cuotas de juventud, a que aumentemos la participación de los jóvenes en las instancias directivas y a que enfoquemos la sindicalización y la afiliación sindical en la clase trabajadora joven. Quinto, rediseñar la comunicación y fortalecer la cultura sindical. Ya llegó la época de la automatización, llegó la época digital, es fundamental que los sindicatos adecúen sus comunicaciones a un panorama digital, que tengan nuevas estrategias de comunicación con sus bases, con los trabajadores que aún no están sindicalizados, las trabajadoras no sindicalizadas, y que se adecúen estas estrategias comunicativas. Sexto, que se amplíe y profundice la formación sindical, es decir, el movimiento sindical no solo debe crecer en número, en tamaño de organizaciones, sino que también debemos tener un movimiento sindical formado, capacitado, calificado para las luchas tan importantes que va a tener que dar en estas épocas de pospandemia, de posconflicto, de intento de resiliencia. Sexto, un trabajo sostenido por la unidad sindical y las alianzas sociales. Para la CSA es fundamental que nunca en la historia del sindicalismo en las Américas se repita la experiencia de que se dividan organizaciones sindicales, ni en las Américas, ni en nuestros países, y que además de que mantengamos la unidad sindical apostándole a grandes centrales sindicales, a una sola central en las Américas, ojalá una sola central por país, y a grandes sindicatos, ojalá por industria, como lo ha mandado la CUT en sus últimos congresos, también que el movimiento sindical se proyecte con otros sectores de la sociedad, que haga alianzas estratégicas con movimientos sociales afro, con movimientos sociales de mujeres, movimientos feministas, con movimientos de organizaciones indígenas, y que cada vez reforcemos estas alianzas sociales con otros sectores importantes para la lucha social y sobre todo, obviamente, para sindicales.
Entonces les he dicho la agenda principal en ámbito internacional, muy rápidamente, de la CSI, de la CSA. Y finalmente les doy, en los 2 minutos que me quedan, rápidamente otros temas que están en la agenda internacional para este año. Primero, recordar que hay un ataque internacional muy importante al derecho de huelga, que es uno de los ejes fundamentales de la libertad sindical. El derecho de huelga sigue siendo atacado como derecho internacional en el marco de la OIT. Los empresarios no están tranquilos todavía con que sigamos reconociendo el derecho de huelga y pretenden eliminarlo. En varios países, por ejemplo, de las Américas, se han promovido reformas laborales para restringir el ejercicio de la huelga en países donde era plena. En Costa Rica, por ejemplo, que había huelga plena, ahora sacaron una ley en la que está totalmente restringida como en Colombia. En Uruguay, que era el país que tenía menos restricciones, que la huelga era absolutamente libre, sacaron una ley para prohibir los mítines, los piquetes, les llaman ya, etc. Hay reformas en todo el mundo a nivel nacional para restringir la huelga y a nivel internacional en la OIT se pretende erradicar del concepto internacional de libertad sindical. Ahí el movimiento sindical tiene una lucha supremamente fundamental porque la huelga es nuestro derecho natural por excelencia al movimiento obrero. ¿Listo? En ese sentido, hay que aprovechar mucho la oportunidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ILO, como organización que apoya las centrales sindicales y que yo estoy ahora representando, vamos a enfocar mucho las filas de nuestro accionar jurídico y apoyar a los sindicatos para reivindicar el derecho a la huelga en el sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a expedir probablemente este año una opinión consultiva en la que va a aclarar cuál es la interpretación de la libertad sindical en las Américas que deben aplicar los estados. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad y la obligación de los estados en materia de libertad sindical, específicamente en la huelga? Y cómo aplica el tema de equidad de género también en materia de libertad sindical en las Américas. Esa opinión consultiva va a ser fundamental para el movimiento sindical, no solo en las Américas, sino que con un pronunciamiento de nuestra Corte Interamericana vamos a aumentar la presión que podemos hacer en el ámbito de la OIT y de Naciones Unidas. Entonces, ahí les digo que hay otra oportunidad que vamos a tener que enfilar todas las fuerzas. Y 2 ideas últimas. También el sistema interamericano se está fortaleciendo la jurisprudencia y los pronunciamientos en materia de derechos laborales. Ustedes saben que el sistema interamericano usualmente hablaba de la vida, violaciones a la vida, desaparición, tortura, etc. Hoy en día están sacando informes y recopilaciones sobre derechos laborales, sobre seguridad social, sobre protección social. Entonces ahí tenemos este año un buen espacio para intervenir con los temas que al movimiento sindical nos interesan. Hay en Naciones Unidas la discusión todavía de un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas, que sería la primera norma internacional que reconoce obligaciones, no para los estados, sino para las empresas como personas jurídicas y como un acto internacional importante. Esto va a ser fundamental. El movimiento sindical internacional está totalmente concentrado en la expedición de esta norma internacional fundamental ambiental para los temas laborales, para los temas de derechos humanos. Y finalmente, recordarles que el futuro del trabajo es ahora. Ya estamos en el marco de las discusiones del futuro del trabajo. Y el movimiento sindical debe entender en qué consiste, de qué hablamos cuando hablamos del futuro del trabajo y cuáles son los cambios que tiene que hacer estatutariamente, organizativamente y en materia de negociación colectiva para adaptarse al trabajo del futuro. Muchísimas gracias, perdónenme por hablar tan rápido siempre y tratar de meter tantas cosas a la vez y bueno, seguimos con mis compañeras. Gracias, Ligia. Gracias, Mary, y yo creo que vamos a seguir teniendo a Mary en estos temas tan álgidos que son internacionales y que son los retos que nos van a acompañar en este 2021 para una depresión tan grande como tenemos a nivel global. Alice, danos un diagnóstico corto de cómo vamos a estar para que Miriam y Stephanie nos digan cómo ese diagnóstico nos convoca a retos también hacia el futuro. Alice, tiene el uso de la palabra.
Gracias, Ligia. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto saludarlos. Pues primero que todo, deseándoles que el inicio de este nuevo año laboral esté acompañado de muchos éxitos y logros para cada uno de ustedes. Asimismo, recordarles que la CUT sigue en primera línea en la lucha por el reconocimiento de los derechos de nuestros sindicatos y de sus trabajadores, los derechos laborales. Entonces, también quiero hacer como, bueno, un pequeño recorderis del apoyo sindical que brinda nuestro equipo jurídico, el cual se basa en un acompañamiento tanto jurídico, sindical y de capacitación a todos nuestros sindicatos afiliados y a sus trabajadores. Así que pues con todo gusto ustedes pueden acudir a nosotros para que trabajemos de manera conjunta. Sin embargo, como lo mencionó Ligia, voy a hacer un breve diagnóstico, ya que es el interés principal del webinar del día de hoy, para contextualizarnos de una manera general sobre cuáles son las condiciones laborales en Colombia para el año 2021. Por consiguiente, quiero brindarles la siguiente información. Para el año 2019, el desempleo en Colombia fue del 10.5 en el informe presentado por el DANE. Y en el mes de marzo del año 2020, sin embargo, este porcentaje se incrementó al 12.6% y para el mes de abril para el mes de abril del 2020, teniendo en cuenta que se agravó esa situación laboral y se aumentó al mes de mayo del 2020 al 19.8%. Y se estima que la población ocupada en Colombia es de tan solo 16.5 millones de personas con algún tipo de empleo, y de este 16.5 millones de personas, el 61% están ocupadas o forman parte del sector informal de la economía. Viven del ingreso diario o no cuentan con mecanismos formales de protección social o pertenecen a microempresas con alta vulnerabilidad económica. Entonces debemos tener en cuenta que este aumento en tan corto tiempo se presentó también por la crisis generada por la pandemia, debido a la expansión del del coronavirus y las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional. Entonces, vemos que desde el año 2020 se ha incrementado la caída del mercado laboral y esto genera una grave problemática social. Entonces, no siendo suficiente todo lo anterior, vemos que el gobierno del presidente Iván Duque desde el año 2020 ha venido presentando diferentes proyectos de ley totalmente nocivos para los trabajadores y trabajadoras en Colombia, en donde pretendía, entre otras cosas, la reducción de salarios, la revisión de contratos de trabajo y de convenciones colectivas, con suspensiones incluidas. Asimismo, quería implementar el salario mínimo por horas, flexibilizar los horarios de trabajo sin reconocer dominicales y festivos y sin reconocer los recargos nocturnos. Asimismo, quería eliminar algunas primas legales de las cuales ya gozan nuestros trabajadores, suspender cesantías y eliminar subsidios de transporte. Entonces, vemos que estábamos a puertas de unas reformas laborales totalmente lesivas para los trabajadores, y no siendo suficiente todo esto, los empleadores han disminuido de manera directa todas las garantías laborales de los y las trabajadores y trabajadoras, presentándose despidos masivos sin justa causa, suspensiones de contrato, reducciones salariales, incumplimientos de convenciones colectivas, el no otorgamiento de permisos sindicales a nuestros líderes. Entonces, vemos cómo todo el mundo laboral y sindical en Colombia está siendo totalmente afectado y
no tiene ningún beneficio, no nos brinda ningún beneficio a nosotros los trabajadores. Entonces es para dejarles claro que en primera medida que la CUT rechaza rotundamente estas y cualquier otras propuestas de desmejoramiento de las condiciones laborales, ya que de por sí hoy en día las tenemos deterioradas y pues lo que queremos es más beneficios, más derechos y más garantías. Entonces ya le doy el paso a mis compañeras para que les den cuáles son las formas de contrarrestar esta situación en la que está hoy el país. Ligia. Muy bien, Alice. Muchas gracias. Entonces, Miriam nos cuenta realmente cuáles son los retos, Miriam, que vamos a tener desde ya en todos los aspectos, especialmente los retos del proyecto y los ejes que realmente coordinamos como tal. Miriam. Miriam. Bueno, Miriam está, ¿no está? Miriam. Bueno, creo que estaba teniendo líos con la conexión, Ligia, parece. Entonces, bien pueda Stephanie, mientras Miriam se puede conectar. Ahora sí, Stephanie, nuestra abogada de incidencia, además de los retos internacionales que señalaba Mary, cuéntanos, Stephanie, todos los retos nacionales e internacionales en lo jurídico, en los procesos que llevamos, en todo el acercamiento que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo, que han sido tus metas, y la articulación con los senadores de la República, los alternativos, para mover toda esta situación laboral y todo lo que realmente a nivel jurídico nos ha tocado durante la pandemia y lo que sigue a futuro en esta etapa de pandemia. Entonces tiene la palabra Stephanie, bienvenida, un abrazo y entonces te escuchamos. Gracias, Ligia. Bueno, voy a poner cronómetro también para no pasarme, para que después Tranquila. Pueda tener el uso del tiempo. Muy buenas tardes para todos y todas. También muy contenta de que retomemos nuestros espacios de webinar como una oportunidad de tertulia para informarnos, nosotros retroalimentarnos de lo que esté pasando en las regiones que sea de alta importancia para nuestro trabajo, como también poder retroalimentarlos a ustedes de las diferentes tareas, actividades y cosas que estemos desarrollando en el equipo. Contarles, digamos, desde mi labor de incidencia, tenemos un campo de acción internacional bastante fuerte, pero creo que la compañera Mary, bueno, ha hecho una cierta introducción. A eso solamente adicionaremos algo ahorita en términos de acciones concretas. Pero entonces voy a proyectar rápidamente aquí. Listo. Entonces, ¿cuáles son un poco esos retos en el marco de ese diagnóstico que nos hace la compañera Ligia y la compañera Alice? Y que Mary Laura nos dice, bueno, ante ese suceso en Colombia también hay un panorama internacional que es un poco esto, lo que nos proponen, el terreno que tenemos en el ámbito internacional. Y en ese sentido, ¿qué pasa en Colombia o cuáles pueden ser entonces los retos para el movimiento sindical? A nivel nacional, recordemos que tenemos hoy desde la CUT dos grandes banderas, dos grandes ejes. Ya nuestro comité ejecutivo en su momento nos contará mucho más a fondo el plan de trabajo, pero sabemos hoy que hay dos grandes líneas de trabajo a las cuales la CUT y el movimiento sindical también se debe plegar fuertemente. El primero es el tema de la renta básica. Desde el año pasado, pues, se pasaron diferentes propuestas en términos de tener un salario mínimo, en ese momento 877.000 pesos, durante 3 meses para que pudieran
para que pudieran sobrevivir con dignidad y pues resguardarse en casa ante esas eventualidades. Y lo segundo, en el marco de esa renta básica que hoy para este 2021 también vuelve y es a ser una bandera muy importante para los colombianos, es el tema de vacunas y pandemia, tanto desde una mirada de salud pública como también desde una mirada laboral. Nos informaban o nos contaban ayer en un foro que más o menos para que Colombia pueda cumplir la meta que el gobierno nacional ha dicho, de tener aproximadamente 37 millones de colombianos vacunados a fin de año, se necesitaría vacunar cerca de 220.000 a 230.000 colombianos diariamente, sin parar, incluyendo sábados y domingos. Esto, bueno, es otra discusión de salud pública de otro momento, pero esto requeriría cerca de 5.600 trabajadores cada día, sin parar, repito, sábados y domingos, solo dedicados a esto. Y entonces, en las actuales condiciones que se encuentran nuestros trabajadores de salud, ¿hay esas condiciones para tener esa cantidad de personal y cómo va a ser contratado y cuáles van a ser sus condiciones laborales? Creo que entonces, en ese contexto, el tema de vacunas y pandemia también será una bandera clave para el movimiento sindical en este año. Y en ese sentido, bueno, ya decía, este punto está muy ligado a lo que exponía la compañera Mary Laura, y es cuáles son esos retos para las organizaciones desde su interior, desde lo que ha perfilado y lo que ha propuesto CSI y CSA. Lo primero es el fortalecimiento tanto de la autonomía y de la fuerza de las organizaciones sindicales como su formación sindical, tanto de la dirigencia como de la base. Se necesita que hasta el último de los compañeros tenga una formación sindical, también un avanzar en la formación jurídica, desde lo básico que es un derecho de petición hasta cómo aprovechar acciones jurídicas internacionales, que si bien su equipo jurídico lo puede ayudar a construir, es muy importante que las organizaciones tengan herramientas básicas para para no demorarse en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Lo segundo, el tema de enfoque de género que ya transmitía la compañera Mary, más en términos de que en varios de los sucesos, como por ejemplo la pérdida de empleo en algunos sectores como hotelería y turismo, o por ejemplo el tema del trabajo o teletrabajo que ha afectado tanto a las mujeres, pues en esto se requiere un mayor enfoque de género. Participación activa de jóvenes, que ya lo explicaban mucho más, y un cuarto, que es el fortalecimiento de las convenciones y acuerdos colectivos. Entonces, ahorita Mary hablaba del fortalecimiento de varios aspectos, acá resaltamos el tema del fortalecimiento de las convenciones y acuerdos colectivos. No hay que retroceder, por lo menos hay que defender lo que hoy tenemos, porque ante esta situación de pandemia en el marco laboral y económico, seguramente muchas entidades privadas y también públicas pues pueden dar pasos a intentar retroceder en los derechos que por años hemos alcanzado las organizaciones sindicales y los trabajadores del país. Entonces, en ese contexto un poco de cuál es el trabajo interno de las organizaciones, cuáles son esos retos nacionales en el marco de los ejes que ya hablábamos inicialmente también. Primero, dar una mirada a los efectos de la pandemia y cómo estos ha agudizado la situación de empleo, o de desempleo más bien, en el país, pero también de la informalidad. Y creo que ya se mencionaba y es, claro, no hay que abandonar lo que hoy se tiene. Pues además somos un país con una tasa de sindicalización inferior al 4%, pero como no solo damos pasos en sindicalizar a todos estos trabajadores que aún están pues tanto en empresa como en entidades públicas, sino también cómo damos pasos gigantes para llegar a estos trabajadores que están en la informalidad o en otras formas de trabajo que no son las tradicionales que conocemos, pues porque son cifras muy altas. Solo el de la informalidad rebasa el 60%, luego es del mercado laboral, luego es muy importante que podamos llegar a estos trabajadores, no solo para el crecimiento de la sindicalización, sino para llegar realmente a la protección de derechos laborales, más allá del solo contrato de trabajo o de las órdenes de prestación de servicios y demás. Lo segundo es la realidad del trabajo remoto, o teletrabajo, o trabajo virtual, o etcétera, y es insistir en la defensa de los derechos laborales en este panorama, tanto porque hasta hoy se ha querido presentar
el trabajo remoto con una categoría de menos derechos que el del teletrabajo, e incluso el teletrabajo tiene retos nuevos hoy en pandemia, como necesitamos también dar pasos a que la organización sindical pues se adapte un poco a esta órbita. Hay escenarios donde difícilmente este año van a retornar a casa, y en esa órbita pues la organización sindical tiene que también darse a conocer, afiliar a los trabajadores, hacerlos partícipes de la organización sindical, así que hay que encontrar nuevas formas y esto es un reto para este año. Tercero, ante nuevas acciones de despidos o suspensiones de contrato, el fortalecimiento de la afiliación sindical y de las organizaciones es más clave que nunca. Claramente estos picos de pandemia no van a cesar, podemos tener ahorita uno muy fuerte por temas de la temporada dicembrina, pero seguramente va a estar Semana Santa, vacaciones de junio, relajamientos que pueda haber, pero además del relajamiento, pues el gobierno nacional todavía no tiene resuelta de verdad una atacada de vacunación para el país. A nivel mundial hay ausencia de vacunas, razón por la pues ya producidas, empacadas, listas para llevar a los países, razón por la cual este va a ser también un año muy gris, muy complicado en materia económica, social y laboral, y esto nos puede pues plantear en el panorama una nueva tanda de despidos, de suspensiones, de liquidación de empresas, ante lo cual hay que fortalecer las organizaciones sindicales y a los trabajadores para enfrentar esos nuevos retos. Los siguientes, ante las graves afectaciones, pues, de la pandemia a la mujer, ya lo decíamos ahorita, cómo introducimos las discusiones de enfoque de género y de una protección especial y de discusiones del tema de la economía del cuidado en esto. Y finalmente, el acceso a la justicia de manera efectiva. Entonces, hay muchas normas, código laboral, la Constitución, las leyes, los decretos, pero cada día nos llegan con muchas más historias o mucha más información o muchos más casos de tutelas, demandas, de acciones en el Ministerio del Trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores, que no solamente se dilatan y son supremamente demorados, sino que no están resultando efectivos por las trabas técnicas, por la ausencia de trabajadores en la rama judicial, etcétera. Luego tenemos que volcar una mirada a cómo hacer efectivo realmente este tema del acceso a la justicia a los trabajadores. Talleres, y bueno, y en eso cómo podemos accionar con algunas actividades que ya en posteriores eventos hablaremos sobre nuestros cronogramas, pero tenemos que activar talleres de formación para los trabajadores. Tenemos que renovar las formas de cómo llegamos a los trabajadores. Bueno, si tradicionalmente era el boletín al frente de la empresa, cómo nos ingeniamos nuevas campañas virtuales o presenciales, o si el trabajador de plataforma se mueve en torno a la cicla, cómo nos pensamos campañas en este sentido, renovar mucho estas formas. Foros y eventos amplios con esas organizaciones sociales que ya nos contaban Ligia, y tenemos que hacer más enlaces con las organizaciones sociales. Uno de los, discúlpenme, creo que lo tengo más adelante, perdón. Cómo nos conectamos con ellos para el tema de la exigencia de la ratificación de un convenio, o si vamos a hablar de trabajo virtual y teletrabajo, cómo nos conectamos también con organizaciones que hablen acerca del tema de la tecnología o de la educación en casa. Acciones jurídicas nacionales e internacionales que podamos aprovechar mucho más, que no hayamos explorado o que aún habiendo explorado hoy necesitemos reformular nuevos mecanismos o nuevas vías para tramitarlas con los trabajadores. Creo que en esto es un verdadero reto dejar de tener los abogados que litigan para las organizaciones allá, aislados de la central y de los sindicatos. Creemos que hoy más que nunca es necesario que la red jurídica desde nuestro Departamento Nacional y en las regiones se fortalezca mucho más. Y finalmente, unos últimos ejes de trabajo en estos retos, para cerrar y concluir, ya me pasé un minuto, y es recuperación del empleo y trabajo decente, porque la reactivación económica es supremamente necesaria, por más que debamos llegar a la informalidad. Es un reto para el país, pues, industrializarse y en ese marco generar verdaderos empleos y verdaderas oportunidades de trabajo decente. Retos frente al trabajo informal, ya decíamos, llegar a su organización sindical. Tercero, la ratificación del convenio 190 de OIT es una bandera clave en los próximos meses, también en el marco de lo que es el acoso laboral en Colombia. Y
otros convenios que además están en mora de ratificarse por el acuerdo estatal, el último acuerdo estatal de los trabajadores del sector público. Y bueno, ya lo decíamos, el tema del teletrabajo y trabajo remoto. Con esto, rápidamente finalicé un poco cómo está el panorama, cuáles son un poco los retos que les proponemos a los trabajadores. Seguramente en nuevas conversaciones que tengamos con ustedes en las regiones saldrán nuevos retos, nuevas propuestas, no solo de ejes, sino de acciones de trabajo. Entonces, pues dejo hasta ahí. Muchas gracias y ojalá ahorita intercambiemos también ideas. Gracias. Muy bien, Stephanie, felicitaciones por tan excelente presentación. Y entonces, ahora miremos si Miriam sí se ha podido vincular. Miriam. Y lo segundo puede suceder con el tema de la DIAN. Miriam, no puedes. ¿Aló? Miriam, habla, Sí. por favor. Hola, compañeras. Me disculpo, pero me encontraba atendiendo unos problemas con la conectividad, pero aquí estoy. Mi nombre es Miriam Nieto, hago parte del equipo jurídico de la CUT. Ya como ustedes habrán escuchado, mis compañeras que han antecedido han hablado, e incluso nuestra compañera Ligene, directora del departamento, quien al llegar a esta instancia pues le dio una misión, una visión y ha logrado darle la relevancia que hoy tiene. Y podemos decir que gracias a un proyecto de cooperación, la existencia que tengamos un departamento jurídico como hoy funciona se debe a un proyecto de cooperación internacional de la LOTCO, donde este ha sido uno de nuestros grandes aliados. La suscrita es la técnica de este proyecto, no solamente la técnica, sino que apoyo a mis compañeras en temas jurídicos. Y Alice, si eres tan amable, la diapositiva donde están los integrantes, para contarles que este proyecto lo compartimos con la CTC. En cada una de las centrales hay un director del departamento jurídico, en este caso nuestra directora Elisa Alzate, y en el caso de la CTC Rosa Pérez están nuestras compañeras de incidencia Stephanie Barreto, en el otro lado Cita Froila Tinoco, nuestra compañera Alice Telles, con quien ustedes han tenido bastante contacto, es la persona que atiende el día a día de las cosas de las organizaciones sindicales y de nuestros afiliados, y en el otro lado nuestra compañera Natalia Niño. Al centro pues tenemos dentro de esta gran dirección los presidentes de las centrales y el director de la cooperación internacional, que es el compañero Alex Nicolau García de la LOTCO, que son las dos grandes organizaciones sindicales suecas. ¿Qué pasó durante esta pandemia y que nos condujo a la situación de donde hoy está? Tuvimos que reformular el proyecto. El objetivo de este proyecto es la visión, es fortalecer las capacidades de nuestras organizaciones participantes mediante la apropiación de herramientas, que es lo que hemos hecho y lo que han venido haciendo nuestras compañeras con los aliados. Ahí tenemos a Mary Laura, que hoy es un aliado, está en la otra orilla, pero al margen de la central, con las cartillas, con los boletines, con las cajas de herramientas, que nos tocó durante esta pandemia establecer un plan de contingencia frente a estas graves afectaciones al empleo con lo de la pandemia y los efectos que produjo esta nueva normativa. ¿Cuál es el escenario deseado? Pues el escenario deseado, y ojalá lo vislumbremos frente a esta gran desesperanza que hay, es que la CUT y la CTC y sus organizaciones afiliadas pues tengan una mayor capacidad de defensa y de reacción, buscando unos mecanismos para facilitar y agilizar esos procesos de reincorporación y poder ir retomando en esta emergencia pues la vida laboral en medio de esta grandes dificultades que hoy tenemos. Este proyecto sueco pues en nada riñe con las directrices y los ejes que se ha trazado el departamento jurídico, pues tiene un nivel, Alice, lo vas pasando porque lo veo, el primer nivel es de asesoría y orientación jurídica a las organizaciones y trabajadores, y un segundo nivel de incidencia, que es el que ya nuestras compañeras han hablado, el impacto positivo
normativa que ha venido saliendo y que la CUR y en nuestra otra central aliada pues han venido dejando en evidencia. Por favor, la siguiente diapositiva donde habla sobre las actividades. Listo. El equipo jurídico, en aras de atender las contingencias generadas por esta emergencia, ha continuado esas actividades desde casa. En algunos donde se ha podido y donde se han brindado los elementos de bioseguridad en los lugares, el equipo jurídico ha llegado allá. Este enfoque ha sido manejado de manera virtual para fortalecer la formación, la actualización, la prevención de derechos laborales, para poder atender todas aquellas consultas de los trabajadores, nuestros compañeros que nos han hecho, y poderlas tramitar esas acciones jurídicas para, en cierta medida, lograr defender sus empleos y esas condiciones y consolidar el departamento jurídico, la red del departamento jurídico. ¿Qué quiere decir? Que la central tiene su departamento jurídico a nivel nacional, pero a nivel de las regiones están nuestros homólogos que hemos ido en la medida que se ha podido empoderándolos y no dejándolos solos, es decir, el papá junto a sus hijos. Hemos tratado de empoderarlo con la revisión de esa normativa a nivel constitucional que ya Stephanie lo ha hablado, ya Mary Laura también, y mantener ese enlace con el trabajo jurídico internacional y los organismos de control para hacer una muy buena incidencia y pues lograr a veces espaciar un poquito. Esos son los principales cuando se reorganizó las actividades, pues una asistencia jurídica y el establecimiento de la red jurídica, que hemos hecho alianzas con los otros departamentos jurídicos a nivel de las regiones, donde hemos encontrado algún apoyo, donde se ha salido a la defensa, sobre todo en el tema de salud, que al comienzo fue bastante complicado con nuestros compañeros que son el primer frente, y luego la informalidad, las redes comunitarias, la población más vulnerable. Otro enfoque es la revisión normativa, de la cual ya Stephanie les habló, donde hemos dado la batalla y creo que volver a remontar en esto, pues hoy estamos a la lectura del 1174, al frente de Español, como se dice, a ver qué va a pasar. Está pendiente ante la admisión de la demanda de este decreto y luego la demanda de inconstitucionalidad del artículo 193 y otras normas que hoy tenemos revisando y estamos al pendiente. La formación e intercambio de esa producción de insumos para el accionar sindical y laboral jurídico, como lo hemos venido diciendo, han sido webinars donde ustedes nos han venido acompañando cada martes, no solamente en este escenario, sino en otros escenarios que hemos compartido y hemos transversalizado el equipo jurídico al interior de los demás departamentos, apoyándolos. Otro aspecto, la acción jurídica internacional, pues ustedes saben, ya Mary y Stephanie les han explicado, seguimos en ese accionar al frente, se presentan las memorias, seguimos al frente con los informes internacionales que constantemente están solicitando, y hoy más que nunca cobra una relevancia frente a esta vulnerabilidad de derechos fundamentales, que hoy nos quedaría ese escenario de la plataforma internacional que debemos buscarlo. Finalmente, el seguimiento dinámico al empleo y a la defensa jurídica, contarles que se ha iniciado el observatorio laboral propio de las centrales, cosa que podamos tener unas estadísticas, que podamos tener una dinámica y un seguimiento a toda esta problemática y fenómeno que se desató en la búsqueda de nuevas herramientas y poder generar unas acciones más fuertes. Muchas gracias, compañeros, y aquí estaremos en este escenario, el departamento jurídico de ustedes. Aquí estamos atentos a las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Alex. Miriam, muchísimas gracias. Bueno, queridos compañeros y compañeras, este equipo ya presentó entonces todo lo que van a ver este año. Yo sí quisiera como dos cosas. Uno,
que una vez, como todo esto queda, yo ya me voy a mandar mi presentación, que ya está lista, solo que no la podía proyectar. Entonces, enviamos todo esto y recogemos con los directores de las regiones, recogemos todos los insumos para este plan de acción. Y si ustedes tienen muchas ideas, por favor, no las vayan a dejar de comunicar. Necesitamos que las regiones las comuniquen. ¿Eso para qué? Para ir con este plan de acción a cada una de las regiones y explicárselas a sus equipos y atender más integralmente las regiones con los recursos de abogados que tendremos allí. Entonces yo creo que ustedes pueden colaborarnos en ese sentido. Las tareas son muchas y para no cansarlo y cansarlas, entonces hasta aquí vamos a dejar este webinar para que podamos elaborar y mirar qué más podemos ponerle al plan de acción. Y si hay alguna pregunta para las abogadas, pues entonces los dejo con alguna pregunta para las abogadas. Y reportamos una participación de 40 personas. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante esto. Un abrazo para todos y todas que hoy nos acompañaron y espero que sí podamos despejar dudas en este momentito. Nos quedan como 5 minutos para las preguntas y para quienes quieran vincular sus apuestas y la necesidad de enriquecer este plan, bien puedan. ¿Quiénes piden la palabra? Pues, Lijecita, yo no es que vaya en contra de la economía. Lo que pasa es que en estos momentos vimos que prima la vida. Entonces vemos que todo mundo dice, sí, tenemos que ampliar, tenemos que salir a trabajar, tenemos que la economía debe ampliarse, debemos que todos estar enfocados en esto, pero vimos lo que pasó en Colombia porque tanto desde el presidente de la República hacia abajo no tuvieron pendientes de que la vida era más importante y lo que le vendieron a todos los colombianos fue salgan, protéjanse y hagan lo que quieran. Al hacer esa imagen y a vender eso, que fue lo que se vendió en Colombia, lo que tuvimos fue un alto índice de contagio y un alto índice de mortandad en Colombia. Por eso en enero, las unidades de cuidados intensivos estaban al tope, porque como no se les vendió verdaderamente que este virus no respeta condición social, racial ni económica, cuando dice atacar, ataca a todo el mundo. Entonces, muy preocupante. Sí, tenemos que mirar que la economía, porque así como está Colombia, los países industrializados, vemos Europa, vemos Estados Unidos, o sea, la crisis económica va a ser mundial y esta crisis nos va a afectar a todo el mundo por igual. Pero tenemos que mirar que lo que hablábamos hace unos días en unas reuniones también, o sea, estamos en una guerra. Cuando está la guerra en sí, la guerra ataca principalmente a condiciones, a las partes más débiles. ¿Cuáles son las partes más débiles? Estrato 1, 2 y 3. Gracias, Lijecita. Creo que sí, ese tema va a ser fundamental y primordial. Nosotros coincidimos que la salud, si no hay salud, no hay nada. Se murió un ministro de defensa al que le metía mucha plata, pero no cuidaron la vida. Esa es la mejor muestra. Y creo que en ese sentido acogemos el punto de la salud como algo esencial y fundamental. Entonces, si hay algo más, lo que podemos hacer es eso. Que cada uno y cada una de las directoras recojan en su región más puntos, lo enriquecemos, damos un nuevo comentario a este plan de acción que presentamos y si ustedes necesitan asesoría para el de sus regiones o articulación, ese es el paso a seguir. Yo creería que si no hay más levantadas ni pedido de palabra, entonces pues cerremos
Ay, Yo le dije, si a me das Stephanie, 30 tranquila. segundos súper rápido, yo aprovecho para Sí, los bien. anuncios varios. Lo primero es, aprovechando que estamos precisamente hablando del plan de trabajo, digamos, estas son las líneas generales, ya después podremos desarrollar punto a punto cada uno de los temas que trabajamos las abogadas, pero hay dos cosas súper principales para esta semana 3, perdón, donde los invito, yo voy a dejar acá en el chat mi correo y mi número de WhatsApp para que nos apoyen con 3 cosas rápidas. La primera, estamos a puertas de enviar a la CSI, que acaba de contar la compañera Mary Laura, una encuesta, un informe sobre cómo ha sido este último año en el marco del cumplimiento, o más bien la violación a la libertad sindical, a los derechos de los trabajadores y demás. Es una encuesta bien amplia, es con la que se logró impactar en los últimos años para que Colombia quedara dentro del ranking de los 10 peores países en materia de libertad sindical para los trabajadores, así que es esencial los aportes que ustedes tengan para nosotros. Les voy a dejar mi teléfono y mi correo, quien nos pueda apoyar dándonos sus aportes de los casos que conozco y demás, que me diga, Stephanie, de una, venga, yo le lleno la encuesta, yo le doy información, me dice para entonces comunicarnos. Ya nos hemos hablado con varios directores de departamento jurídico también. Lo segundo es también una encuesta, pero para el relator de Naciones Unidas, como una persona especial dedicada al tema de libertad de protesta y libertad de asociación, donde esperamos reportar un poco cómo es la situación de los abogados, defensores de derechos humanos, de derechos laborales en materia de libertad de protesta y libertad de asociación, y qué retos tenemos un poco en materia de este tema de acceso a la justicia. También hay como un formulario, unas preguntas, quienes trabajen el tema y deseen apoyarnos. Y finalmente, hay 3. Bueno, igual me escriben, se los puedo remitir. Hay unos proyectos como de reformas laborales en la función pública, a los cuales les vamos a hacer observaciones estos próximos días. Así que si hay alguien por ahí, abogado o sindicalista, que trabaje el tema de servidores públicos, entonces me escribe y pues podemos conectar para que cualquiera de los que estén aquí presentes, que conecten con nuestro equipo jurídico, pues seamos esa red de poder también recoger ideas, aportes y trabajar con ustedes varios temas. Eran rápidamente esos anuncios parroquiales. Ya voy a dejar acá mi teléfono de WhatsApp y correo. Gracias, Ligia. Muchas gracias, Stephanie. Muy bien, esos son los temas apremiantes. Hicimos una reunión específica para recoger las condiciones laborales en este momento y que la gente denuncie realmente, porque, como dice Stephanie, esto lo vamos a articular con el nivel internacional y muchas apuestas las vamos a hallar a la Organización Interamericana de Derechos Humanos y otras a la ONU. Y con la OIT estamos muy articulados en las confederaciones para denunciar globalmente toda esta situación. Entonces, pongamos mucha atención en esto y por favor nos articulan con ello. No siendo más, si no hay más, no veo que haya nadie más en el chat, no hay muchas intervenciones. José Dimas Segura Amaya tiene la mano levantada. José Dimas, cuéntanos. Eso es, con eso creo que llenamos el asunto. José. Que cada programa vayan 12 ejecutivos en por asunto de tiempo, porque están represadas varias cosas y vainas que las dejamos para el siguiente, al siguiente programa, pero que ahí sí ya se introducen 2 ejecutivos, uno de cada lado, 1 minuto cada uno. Este programa. Bueno, entonces sí, José, no se puede. Sí. ¿Ya? ¿Sí se puede comunicar o no? Bueno, si José no se puede comunicar, entonces esperamos que sea de mucho provecho esta etapa, que realmente enviemos ya las presentaciones y el plan de acción, que también ya está listo, y pues que Stephanie comparta las presentaciones también, y Alice y Miriam y Lee, con mucho gusto. ¿Para qué van a hacer estas presentaciones de hoy, 2 de febrero? Para que todos los directivos se reúnan con su equipo en la región y nos manden todo lo que tengan,
y nos hagan un diagnóstico de con quiénes y qué abogados podemos tener en las regiones para actuar con ellos colectivamente. Entonces, una feliz tarde para todos, para todas, un abrazo y por aquí los dejamos entonces con este montón de trabajo. Y las acciones frente a los despidos, está diciendo José Dimas, que Stephanie, José Dimas está pidiendo las acciones frente a los despidos. Entonces, Keila, Miriam y Alice, por favor, le cuentan. Y agenda política. ¿Cuáles son? Pero no sé si sea un caso concreto, Ligia, pues porque frente al tema de empleo y despidos, tenemos a nivel general varias acciones estratégicas, pero pues atención a caso concreto, la compañera Alice los está atendiendo, pero a nivel general, por ejemplo, vamos a hacer el foro de presentación de nuestro informe de empleo y demás, no sé si algo bueno, entonces hagamos una cosa, tomémosle el teléfono a José Dimas y lo llamamos. Eso, entonces, eso. Aquí cerramos este webinar, muchas gracias porque nos tenemos que ir a hacer un reposo porque tenemos reunión a las 3 otra vez, todo el equipo. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias. Gracias para todos. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Compañeros, que estén muy bien y muchas gracias. Gracias. Feliz Buena tarde tarde para todos. Un abrazo. Gracias.